Claro. O sea, 10.000 pesos más, o sea, es una locura. Entonces, a mí me parece bueno que se haya modificado este proyecto de masa que modifica o sube más que nada el mínimo no imponible de ganancia a 150.000 pesos, y esto tiene ventaja para el consumo, pero tiene desventajas también. La ventaja para el consumo, lo que tiene que ver que, bueno, que la gente que tiene que ver con la clase esta media, que se discute si es media, si no es media, si, digamos, pero en este proceso, como hablamos siempre, de décadas de empobrecimiento de la Argentina, es una clase media, digamos, que vino a menos debido a las condiciones estructurales que tiene la Argentina desde los últimos años, los últimos 20 años. Entonces lo que sucede es que va a tener más dinero esta clase media para gastar más, que es la que en realidad mueve la economía, que tiene que ver con otros ítems, ¿no? Como que tiene que ver, por ejemplo, bueno, con entretenimiento, con gastronomía, digamos. Es la clase media históricamente siempre movió todo ese mercado, ¿no? Obviamente que después en estos procesos de empobrecimiento de la Argentina, teniendo en cuenta la serie de la caída del trabajo, la caída del salario, la suba de la inflación, eso fue disolviendo, digamos, el poder adquisitivo de la clase media, y ahí, bueno, vemos la caída sacando lo que es el 2020, que es un año que no se tiene en cuenta, sí, para nada, pero históricamente cuando mirás la serie, vamos a saltar el 2020, pero mirás la serie y la clase media se va empobreciendo, digamos. Entonces, de alguna manera, bueno, va a tener una moneda más como para gastar, y ese dinero seguramente va a ir al consumo. Se espera que, a ver, no es que va a rebotar el consumo, pero sí puede haber un consumo más interesante, digamos, con ganancia de 150, de por arriba de 150, digamos que el Estado no se la lleva y esto se volcaría al mercado, ¿no? A ver, este sería el objetivo y esta es la línea que se traza en la teoría, que está cerca de la realidad, ¿o no? Mirá, es parcial, porque siempre hablamos que la Argentina tiene un problema de volumen. Entonces, como no tiene volumen en ninguna política pública que utiliza, digamos, o ninguna clase de estos impuestos que favorecen al trabajador, no hace demasiado ruido, digamos. O sea, son 1 millón y pico de personas que bueno, eso se volcaría al consumo, pero el volumen que se vuelca al consumo es importante, pero no tiene ese volumen, lo que hablamos siempre, ¿no? Es decir, no es un volumen que, como pasa en otros países, que el volumen sí te comienza a dar posibilidad de un crecimiento económico a algún punto, pero en este caso, bueno, digamos, va a haber un poquito más de consumo, pero no es que va a haber un consumo desmedido, digamos, o sea, pero de alguna manera tiene que ver con la posibilidad también de las elecciones, es decir, a ver, la clase media viene golpeada de Macri, entonces de alguna manera darle algo, porque bueno, vienen las elecciones, entonces me parece que también pasa por ahí, pero ya te digo, lo del consumo sí, se va a volcar al consumo, pero no, el volumen no es interesante como para, bueno, mover el amperímetro. Eso el otro te iba a tema decir, es que ¿mueve la aguja? No mueve la aguja, o sea, va a mejorar, pero muy poquito. Muy poco, pero bueno, a ver, favorece a la persona, digamos, si vemos en particular, favorece a la persona que paga ganancia con 90.000 pesos, digamos, ¿no? Una familia tipo, así que vos imagínate, ese dinero se volcaría al consumo y demás. Pero sí es una buena medida, digamos. Lo que a mí me hubiese gustado que se modifique de acuerdo a la inflación, ¿no? Pero bueno, no se va a ajustar de acuerdo a la inflación. Después se verá cómo se sigue, porque en un proceso inflacionario como tiene la Argentina, lo que hoy parece interesante, el año que viene puede ser que te quedas atrás, ¿no? Como por ejemplo las paritarias, que ahora si querés hablamos de los gremios. Pero bueno, más allá de eso, que después bueno se podrá discutir o no, es una buena medida porque bueno, favorece a la clase trabajadora esta que te digo yo, que tiene un sueldo interesante en lo que tiene que ver con la media de la Argentina, digamos, favorece que por lo menos no tendría que pagar ganancias. Sí se lo vuelcan, digamos, para compensar ese faltante en el tesoro, digamos, en los ingresos generales del país, a las pymes, y ahí, bueno, donde está el problema siempre, ¿no?, de las pymes, que, bueno, tienen que cubrir ese gasto en un contexto donde la situación no es la mejor para las pymes.
Eso es en líneas generales el impuesto de ganancias, ¿no? Digamos que favorece al trabajador, pero bueno, perjudica, entre comillas, digamos, a las empresas que tendrán que compensar ese faltante. Y bueno, de una vez que se haya votado, ya directamente esa gente no pagaría, pero ya te digo, no se ajusta por inflación, y eso hace que quede a criterio, bueno, el año que viene de no sé quién debe estar a cargo de eso, que lo suba o lo deje ahí, pero en un proceso inflacionario enseguida te licúa ese porcentaje, Gustavo, ¿no? hagamos un repaso de esto. Ganancias, ahora va a pasar a partir de... ¿Cómo es? ¿Cómo se cambian los pisos? 150.000 pesos, redondo, sí, digamos. O bien, sea, todas las personas que cobran menos de 150.000 pesos no pagarían ganancias. No Antes, pagan. por ejemplo, para que tenías, era 70, no vamos a poner generales para no confundir a la gente, eran 90.000 pesos aproximadamente. A partir de 90.000 pesos, bueno, una familia tipo pagaba ganancias. Ahora, bueno, son 150.000 pesos. Bien, 150.000 pesos. ¿Alguna otra modificación trae esta nueva propuesta? Y ahora hay que ver cómo sale el proyecto, ¿no? Viste que siempre hay modificaciones cuando se debate en la Cámara, pero en líneas generales tiene que ver con que, bueno, no pagarías ganancias, jubilados creo que tampoco pagarían, faltaría discutir ese tema, y bueno, y la idea es, bueno, ojalá que se pueda discutir el que se ajuste por inflación, digamos que tiene que haber una cláusula o no. Vamos por ahora, ¿cómo está planteada? Por ahora no tiene la cláusula de que se ajuste por inflación. Entonces, se ajusta como era hasta ahora. Si se me da la gana, lo ajusto, y si no, no. Así viene... 150.000, tal cual, 150.000 pesos, como pasó, por ejemplo, como el ajuste a jubilados, que ahora van a sacar un bono para compensar ese faltante, o la diferencia entre la inflación y el aumento que se le da a los jubilados, viste que van a sacar un bono. Claro, queda a criterio del Ejecutivo. Claro, queda a criterio. Okay. Entonces, pero digamos, en un proceso inflacionario como vive históricamente es tremendo, sí, nada. Te lo licúen seguro. Pero también, si te pones al lado del gobierno, no de este gobierno, digo, te pones al lado del Ejecutivo, cualquiera sea, en un proceso inflacionario es complicado. Sí. O sea, a ver, gobernar, bueno, uno los votó para eso, pero digo, es muy complejo. Por eso esa es la diferencia que hay cuando hablamos siempre de que, bueno, estas recetas de la Universidad de Yale, Columbia, de la que vos quieras, que ellos no tienen previsto un tema estructural de Argentina que es la inflación. Entonces, todas las teorías que pueden funcionar en todo el mundo acá no funcionan. No funciona. Porque, bueno, pero eso ya lo sabemos todos. Ya lo sabemos. Ese que se complica. Pero ya lo sabemos todos eso. Sí, eso ya es. Los Fernández, los García, todos lo sabemos. Sí, viste, pero se ve que algunos no lo tienen en cuenta que... No, o lo debe tener en cuenta, pero algo más hay que no puede decir y nada, termina siempre en lo mismo. A ver, Gustavo, pasemos en limpio entonces. Ganancias, excelente noticia, bienvenido sea. ¿Cuánto hace que se necesitaba que se haga esto? Pero no queda claro después cómo sigue. Si ese piso se estanca ahí y no se mueve nunca más por año como nos pasó hasta ahora. Claro, y eso hace que te licúe, digamos, el dinero que te quede, que el resto... Otra vez, claro. Pero bueno, al menos en este momento... al menos por este año electoral es un paño frío, ¿no? Sí, y se volcaría al consumo. Y se volcaría al consumo. Sí. Bien, esto tenemos el tema ganancias. Esto va a ser el jueves. Ya sufrimos otro aumento de nafta el martes. Y están previendo que vienen más aumentos. No sé la información que vos tenés. Sí. Y bueno, esto va a influir en la estructura de costos, lo que hablamos siempre. Entonces, por eso se prevé que Argentina tenga una inflación por arriba de la prevista del presupuesto, que es 29-30%. Vos imagínate que ya en los 2 primeros meses tenés casi 8%. La nafta son indicador que impulsan la estructura del precio para arriba. YPF creo que va a aumentar 15% en escalonado. O sea, sí, se espera un año con una inflación, sí, lo que habíamos hablado, entre 45 y de 40 y 50, para no dar un número determinado, pero más cerca para de arriba que de abajo.
Y esto también hace que, por ejemplo, vos estabas hablando recién mientras esperaba en línea sobre el tema de las paritarias y la negociación que están haciendo los sindicatos, y la mayoría está haciendo, bueno, 30-32, pero con cláusula gatillo. Esa Claro. es la idea general, ¿no? Porque van a quedar por abajo de la inflación. Y de hecho todos los precios de la canasta, digamos, de hoy, si vos tenés que cerrar una paritaria, todos los precios de la canasta, de los precios del país, digamos, están por arriba del 40. Vos imagínate, hoy estaba mirando medicamentos, ¿no? Medicamentos se fue más allá del 50%, sí, digamos, lejos, entre recetados o no recetados. Entonces, bueno, cerrar una paritaria, pero claro, lo que pasa es que también hay que ver que claro, que no cerrás con un número alto y después todo eso se te dispara, pero sí, estamos en un proceso espiral de inflación interesante, ¿no? Por eso este acuerdo que habíamos hablado, creo que con vos, sí, siempre lo hablamos. Siempre lo hablamos. Del acuerdo, no nos escuchan. El acuerdo económico y social, bueno, viste, no pasó demasiado. No, porque, a ver, primero estábamos hablando y quería hacer esto, ¿no? Hablar qué pasa con el bolsillo de la gente, con esto de las ganancias, el impacto, si va a mejorar un poco, cómo impacta el aumento de la nafta, que ya sabemos, que se va a precios y todo aumenta. Nos dijiste que vamos a tener una inflación entre el 40 y el 50, más cerca del 50. Ahora vamos del otro lado. Esto que pasa con ganancias, ¿sí? Todos estos trabajadores que ya no van a pagar más ganancias. El gobierno no tiene más esos ingresos. Yo, la verdad que no creo que se quede sin recibir ingresos de otro lado. ¿Cómo hace para compensar? Bueno, sube lo que tiene que ver con ganancias a las empresas. Por eso esta es la discusión que ahora se da. Bueno, ayer había una charla entre la gente de la UIA y demás, AEA, digamos, todas las grandes empresas, y también el CAME, la Cámara de Comercio de la Argentina, donde, bueno, se discutía este tema, ¿no? Es decir, bueno, que las empresas con el gasto que tienen ahora del COVID, digamos, este gasto que se le incrementó por el COVID, la baja de ventas, digamos, por tener todo cerrado y demás, ahora, bueno, con esta suba de impuestos se le complica mucho más. Esa es la queja que le iban a presentar al gobierno, pero de ya, bueno, ya está hecho, digamos, no hay demasiado. Así que el tema de la recuperación de las pymes, en lo que tiene que ver con dar posibilidades, bueno, se complica un poco más, porque, bueno, tendrán que pagar mucho más de ganancias, tienen las paritarias y bueno, le llevaron, o estaban discutiendo como para llevar un paquete, bueno, importante de quejas en lo que tiene que ver con el desarrollo de pymes, ¿no? Que tengamos en cuenta que las pymes en la Argentina son casi el 80% del trabajo formal, y bueno, y habría que trabajar sobre ese tema, pero bueno, el hecho es que el jueves seguramente se da, porque están todos de acuerdo, digamos, se da esa posibilidad. Entonces es verdad, bueno, pero espera, porque viste que uno va leyendo de un lado o del otro y en muchos casos es una exageración atroz para llamar la atención, para que escuchen y demás, ¿no? Pero bueno, esto de que los almacenes, kioscos, que facturen, que ganen más de 217.000 pesos por mes, van a pagar lo mismo que grandes empresas, como titula Infobae. ¿Esto es así? Mira, hay que ver la facturación de cada uno y cómo está conformado, pero sí va a haber un ajuste en lo que tiene que ver de ganancias para compensar la caída que tiene que ver con ganancia personal, digamos. O sea, eso sí hay que ver los números finitos ahora cuando se defina, pero hablan de 2 millones, te estoy tirando las cifras porque vos estás en esto, estás mucho más canchero que nosotros, ¿no? 2.600.000 anuales sería la facturación, a partir de ahí tienen que pagar. Sí, prácticamente abarca todo el universo pyme, digamos, todo el universo pyme chico también. Claro, por eso hablan de kioscos, almacenes y pymes. Por eso es la discusión que se estaba dando en CAME, que te planteaba anteriormente, en decir, bueno, de llevar una queja formal al gobierno por esta suba, que tiene que ver con la compensación que
va, digamos, la compensación en cuanto a lo que tiene que ver con ganancia, porque el gobierno en este momento no puede tirar manteca al techo teniendo en cuenta que con el fondo tiene que cerrar sí o sí el acuerdo. Claro. Y tiene un proceso de ajuste de déficit fiscal, es decir, no puede, tiene que bajar el déficit fiscal que tiene la Argentina. El gasto COVID fue interesante, digamos, aún más tiene que ver ahora con el tema de las vacunas, digamos, de seguir comprando vacunas, sí, que en lo que tiene que ver con este mundo, ¿no? Que cada vez se le aumentan más las vacunas, porque la gente también tiene que saber que las vacunas son un negocio para los laboratorios. Entonces cada vez son más caras las vacunas, se la dan a los países que la pagan más. Por ejemplo, Israel la pagó 3 o 4 veces más de lo que vale la vacuna, por eso pudo vacunar a toda su población. Entonces, bueno, también le piden mucho más plata para las vacunas, así que es un contexto complicado, donde el gobierno tiene pocos ingresos históricos, tiene erogaciones muy fuertes que hacer en el concepto de deuda, y además, bueno, un gasto COVID interesante en lo que tiene que ver que tienen que tratar de, bueno, comprar las vacunas, y bueno, hoy por hoy le piden mucho más de lo que pedían en el momento de que salió todo este tema de la vacuna. Por eso habría que plantear una queja en lo que tiene que ver con las vacunas, pero bueno, nosotros como región no estamos demasiado unidos, o sea, con Brasil no estamos bien, con otros países no estamos bien, pero Argentina tendría que en el futuro comenzar a trabajar como región no para ser amigos de todos ni estar de acuerdo en todo, sino para hablar sobre 4 puntos interesantes que nos toca a todos: la pobreza, la deuda. Nosotros somos la región más rica del planeta y estamos peor que cualquier parte del planeta. Entonces, pero mientras esa discusión no se haga en bloque y que los países latinoamericanos, y esto no es hermandad ni nada, o sea, estoy hablando de un tema totalmente técnico, digamos. Sí, o sea, negocios. Para no entrar, sí, para no entrar en la patria grande, ni no, o sea, un tema técnico, en decir, mira, nosotros todos los países latinoamericanos tenemos estos problemas y llevar esos problemas, más allá que esté Bolsonaro, que no estemos de acuerdo con nada y demás, trabajar sobre los puntos de pobreza, bueno, y el tema de las vacunas, es decir, por qué nosotros no recibimos vacunas siendo los países, teniendo en cuenta que es una pandemia y demás. Pero bueno, mientras no se haga eso, los países centrales y más ricos van a hacerlo como fue históricamente, ¿no? Van a hacer lo que quieran, y ahora, bueno, se van a quedar con las vacunas. Por eso le piden mucho más plata al gobierno. El tema central es que le piden más plata por las vacunas, digamos, es así. Digamos, el que las quiere la va a tener que pagar. Por eso los países que las tienen, como Estados Unidos, que compró todas las vacunas, con el gobierno de Biden, bueno, en el caso de ellos, bueno, ellos producen dólares. Así si volvemos, si volvemos al tema ganancias, el gobierno entonces lo que va a aliviar a los trabajadores lo va a pagar el comercio, lo va a pagar las pymes, lo van a pagar las empresas. Claro, eso es lo que para compensar la erogación o el faltante que van a hacer en concepto. ¿Y esto cómo va a impactar? ¿Cómo va a ser? Mirá, el sector pyme no está bien. O sea, a ver, es un sector que bueno, vos cayeron las ventas, tiene que hacer, bueno, un gasto adicional en lo que tiene que ver con el gasto COVID, esto que tiene que ver, bueno, con todo el protocolo, que son gastos que se le suman a los gastos fijos, y bueno, y la caída de ventas, digamos. Y también están en medio de un proceso inflacionario, ¿no? Es decir, porque esto nos aqueja a todos, al consumidor y también al pyme, que tiene que ir ajustando y demás. Pero sí, sin duda, sí, las pymes el sector pyme no está bien. Por eso en este caso no puede generar tampoco demasiado empleo, por eso las perspectivas de empleo son nulas para el 2021, digamos. Es un panorama complejo, ¿no? Es un panorama complejo. El gobierno le pasa lo de la frazada corta, ¿no? Es decir, optó, yo creo que lo saben perfectamente lo que yo te estoy planteando, pero el gobierno optó por la frazada corta, ¿no? Es decir, bueno, o sea, bajemos ganancias a las personas, y bueno, vamos a compensarlo por el otro lado. Pero el sector pyme sí está complicado en la Argentina, digamos, con este COVID mucho más. O sea, son pocas las empresas
en la Argentina que tienen espalda. Y te agrego una más, que hoy es Jornada Nacional de Lucha de las Organizaciones Sociales que están reclamando un mayor salario, cooperativistas y trabajadores que están hoy reclamando en la ciudad de Buenos Aires para que le aumenten su salario porque la canasta los aplasta, dice. Te agrego esto, ¿no? Con la ayuda del gobierno, ¿no? Esto es la ayuda del gobierno a las clases más vulnerables. Sí, la canasta está para no ser indigente, 24.000 pesos con la última actualización que hizo en estos días el INDEC, ¿no? 60.000 casi la canasta básica. Sí, las organizaciones sociales, piden, creo que están, no sé, entre 8.500 y 16.000 pesos. Claro, nos hablaba de 10.000 por un lado, por las 4 horas, y 20.000 por otra de 8 horas. Sí, ese también es un problema que tiene que enfrentar el gobierno de las organizaciones sociales, que cada vez lo que se da cada vez queda muy atrás, pero por eso te planteaba en decir, hay todo un doble discurso también, ¿no? En decir, de lo que hablamos, por ejemplo, estaba hablando de este lanzamiento de Pichetto y Joaquín de la Torre y demás, de lo que tiene que ver con este peronismo, no me acuerdo qué peronismo era. Republicano. Republicano, donde ellos hablaban de los planes, y en verdad, ningún gobierno pudo sacar los planes, y hoy por hoy, cuando mirás todo el historial, es la única política pública que duró en la Argentina, pero no porque estén de acuerdo los gobiernos, sino porque, viene a ser una malla de contención social para ese sector que no hay respuesta. Entonces, al no haber una respuesta, lo que hace es dar estos planes y demás, y después lo critican, después ellos critican, digamos, que está mal, que son vagos, digamos, demonizan toda esa clase social que no son responsables de nada, porque el último eslabón de la cadena no es responsable de ser pobre, sino que el responsable es el que dio la política económica al país durante los últimos 30 años. O sea, el último eslabón jamás puede ser responsable de nada. Recibe un plan porque no tiene trabajo, no tiene ni siquiera para comer, y después eso se demoniza y se utiliza políticamente, pero yo te puedo asegurar que cualquiera que suba va a seguir con los planes, porque es la única malla de contención social, que lo que hizo Duhalde cuando, yo creo que dos cosas importantes que hizo Duhalde fue primero entregar el gobierno, ¿no? Digamos, hacer un gobierno de transición que me pareció fenomenal, eso calmó muchísimo las aguas allá por el 2001. Sí. Y hacer los planes, digamos, pero no porque yo pienso que tenemos que crear vagos, sino porque era la única manera de contener socialmente a esa gente. El problema es que después, seguimos con eso y no buscamos soluciones. Porque no hubo respuesta del Estado para crear trabajo. Exacto. Entonces, si vos mirás el historial de Macri, yo hice un trabajo, no sé, después mirarlo, debe estar por la web, sobre el historial de los planes sociales en la Argentina. Si vos mirás, vamos a tocar Macri, que digamos que son los antiplanes, subió los planes, y el programa que él tenía de traspaso de los planes a trabajo no se pudo realizar, porque no había trabajo, no había cómo traspasar del plan social al trabajo. Si hoy vos querés hacer un traspaso del plan social al trabajo, no lo podés hacer, porque caen los puestos de trabajo encima. Entonces, claro. En este contexto, donde no se crea empleo, en la Argentina no crea empleo, porque si vos ahogás a las pymes, si vos tenés un consumo muy bajo, hoy las inversiones para la Argentina son negativas, todo esto hace de que cada vez haya más pobres y cada vez el gobierno tenga que erogar más planes. Pero ¿qué pasa? Los planes desde los medios lo demonizan porque, los planes siempre tuvieron mala prensa, pero en realidad todos los gobiernos mantuvieron los planes y los subieron. Es que lo ideal sería que todo el mundo tenga su puesto de trabajo, que no tenga que estar dependiendo del Estado. No, eso sería lo ideal. Claro, pero si no creas puestos de trabajo... Pero si no creas políticas públicas para generar puestos de trabajo, va a ser medio difícil. Estamos emparchando todo el tiempo. Y vos imaginate que Argentina tiene, por números del INDEC, 21 millones de pobres. O sea, hay en la Argentina. Entonces, vos con esa magnitud, por eso a veces ellos te cuentan el árbol, pero no te cuentan el bosque. Digamos, en este caso del peronismo que lanzaron, que a mí me da mucha
La verdad que no comparto, digamos, esta demonización sobre la clase más vulnerable de la Argentina, porque es la que sufre todo, sufre la inseguridad, sufre todo, y son el último eslabón de la cadena. Entonces, el último eslabón de la cadena no es responsable nunca de nada de lo que pasa en el país. Esa gente no tomó decisiones de nada para que el país esté acá. Esa gente quedó varada por la educación que fue cayendo. Te van a responder que toman decisiones cuando van a votar. Claro, tal cual. Entonces eso hace que se demonicen los planes, pero en realidad los planes siguen y los planes van a seguir. Mientras tanto, la Argentina no crea puestos de trabajo que pueda sacarlos de esos planes y darle un trabajo formal. Tampoco hay un proceso de formación, entonces van quedando atrasados. ¿Por qué el tema de los planes van a seguir? Porque en el proceso de formación o digitalización que está hoy encaminando la Argentina o el mundo, que ya estamos inmersos en eso, hay mucha gente que ya quedó varada porque no tiene un proceso formativo. Por lo tanto, los planes mucho van a seguir, porque ahora se crean empleos que necesitan capacitación, por ejemplo, en temas tecnológicos, y la mayoría de la gente vulnerable no los tiene. Tampoco hay una formación vinculada a eso, o sea, no se genera tecnología. Entonces, estas grandes empresas que comenzaron a tener mucho trabajo con la pandemia, de hecho, bueno, todas las que producen software y demás tienen trabajo como para un montón de años, no tienen gente para trabajar porque no hay gente formada en la Argentina, y ese es el proceso también que sucede en la Argentina de no prever, como ahora, 10 años antes, qué va a suceder en el futuro en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Es decir, y eso lo que está sucediendo. Por eso el sector vulnerable es el peor que la pasa en la Argentina, y yo sigo insistiendo que no es responsable, y los grandes medios obviamente que bajan esa información, porque en realidad la agenda, vos lo sabés mejor que yo, la agenda de los grandes medios está muy lejos de la gente de los barrios, de las barriadas, digamos. O sea, lo que habla la televisión, el noticiero, está lejísimo de lo que sucede en un barrio, ¿no? De no sé, la Escondida de Derqui, digamos, barrios alejados de esa realidad, pero construyen realidades paralelas, ¿no? Porque les conviene a ellos, ¿no? Entonces, y vaya a saber a qué público va destinado, pero esta distorsión de miradas en lo que tiene que ver con la realidad que sucede en la Argentina y la realidad que plantean los medios, bueno, yo creo que dista mucho, y digamos, la obligación del dirigente sería ver la realidad de la realidad real, digamos, ¿no? Sí, ya qué difícil que es la realidad real, que mire, que baje de donde está, que baje y que se ponga codo a codo con el laburante, ¿no? Claro. Eso claro, es lo que querés decir, con la realidad real. Lo que sucede en los barrios. Entonces a vos te bajan de los grandes medios por diferentes, como ahora está pasando en La Nación, que se están llevando todo lo de A24 para crear un frente periodístico contra Fernández. Todo es negociación, y no lo digo yo, lo dice Vila en una entrevista que le hicieron el dueño de A24. Entonces lo dicen ellos, yo no, o sea... Sí, porque además ahora lo dicen así, a boca de jarro también. Sí, qué bárbaro. Los propios dueños de los medios. Entonces vos decís, frente a 21 millones de pobres que nos interesa a nosotros como economistas y con una mirada social interesante, porque sabemos que los que estamos enrolados en esta mirada social, de que si no se trabaja con ese 21 millones de pobres en la Argentina nunca va a ser una Argentina potencia ni nada que se le parezca. Porque con la mitad de los argentinos no puedes hacer un país. Exactamente. Digamos, entonces vos tenés el 65% de los chicos en la Argentina son pobres, o sea, entonces, a ver, con ese números que vos tenés, no podés estar tranquilo mirando, no sé, La Nación o A24 o cualquier otro canal que abiertamente, entre ellos, los dueños, porque hoy los dueños son conocidos, Vila, lo conocés, el dueño de toda La Nación, lo conoces a Fontevecchia, claro, con el grupo Perfil. Y hoy los dueños se conocen y sabés que de qué lado están o qué lado no están. Entonces, frente a ellos, que son los que dominan la pantalla a nivel nacional, digamos, y todos sus satélites, plantean eso, entonces vos decís, te afirmás mucho más, ¿no? Que la realidad de ellos es muy diferente a la realidad de la barriada y la necesidad que tiene la gente, y instalar
instalar ese mensaje, ¿no? Decir en contra de los planes y demás, no sé por qué motivo, pero instalar la demonización que para dividir la grieta, tenemos que sostener la grieta. Giacomo, gracias. No, gracias como siempre, por llamarme, como siempre. Y nada, quedamos en contacto y seguimos hablando. No hay problema. Dale, Gracias un por abrazo, llamarme. gracias. Chau. Gustavo Giacomo, economista, siempre te da un baldazo así de realidad, ¿no? La realidad real, viste que uno ya no sabe cómo explicar cuando... en realidad, por un lado está la realidad mentirosa, que es la que te muestran, la que quieren que veas y hagas foco. Hay cosas que son ciertas, sí, claro, pero haces foco en eso, te quedás con eso y la otra realidad, la de todos los días, la cotidiana, la que padeces, la que sufrís y decís, ¿dónde están estos que están mirando para otro lado? No están mirando esta realidad que decía y mencionaba Giacomo. Están tranquilos en la casa. ¿Dónde van a estar? Tranquilos en la casa. ¿La escucharon a Chiche Dualde hablar sobre su vacunación?